Bienvenidos a una nueva lección. En este caso es el momento de estudiar las funciones. Veréis, las funciones junto con las variables que vimos en la lección anterior son dos de los conceptos fundamentales de la programación. En este caso, las variables lo que vienen es hacernos la vida mucho más fácil y ahorrarnos trabajo. Veréis, os explicaré cómo. Las funciones podríamos decir que son una forma de empaquetar o paquetizar nuestro código y ponerle un nombre, de forma que en ocasiones, en lugar de estar repitiendo una y otra vez las mismas instrucciones, podemos utilizar funciones para crear un bloque o un pedazo de código que se repetirá en varias ocasiones, ponerle un nombre y a partir de ese momento, cada vez que queramos ejecutar el código, lo único que deberíamos de hacer es escribir el nombre de la función y nuestro programa sabrá que debe de ir a esas líneas de código y ejecutarlas. Las funciones tienen dos características fundamentales. Por una parte, son capaces de admitir información de entrada, podemos utilizar datos de forma que la función internamente puede llevar a cabo cálculo u operaciones y posteriormente con esa información que la función haya sido capaz de calcular, podemos devolverla al programa principal mediante lo que se conoce como el retorno. Ahora en unos segundos vamos a ver un ejemplo práctico de esto llevado a Roblox Studio, pero por ahora simplemente eso, que entendáis el concepto fundamental, que son una forma de nombrar fragmentos de código, de empaquetarlo y que permita tomar datos de entrada, que lo conocemos como argumentos o parámetros, y obtener un resultado de salida o retorno. Para ver un ejemplo práctico, vuelvo a Roblox Studio. Veréis, he creado, como podéis observar, un bloque de color rojo material de neón, bastante llamativo como podéis ver, y lo que he hecho ha sido añadirle un script que podéis ver aquí. Este script corresponde con el código que tengo aquí dentro. Veréis en el código cosas que todavía no conocéis, pero por ahora simplemente me gustaría que prestéis atención a los puntos clave que os voy a señalar y ya iréis comprendiendo el resto del código conforme vayáis avanzando en las distintas lecciones. Por una parte, vemos que tenemos una variable que hemos creado aquí que se utiliza para almacenar un objeto. En este caso, esta variable lo que hace es guardar una referencia al objeto TrampApart que he puesto aquí. Es una referencia aquí que veis que pertenece al workspace. Por eso tenemos aquí workspace.trampApart. Refiriéndose a este objeto, lo referenciamos aquí. Después tenemos una función, que es esta, que sería quitar vida, os la voy a señalar. ¿Veis? Aquí ya podéis comprender conceptos sobre las funciones, como que utilizan una palabra reservada, en este caso function. A continuación tenemos el identificador o nombre de la función, que veis que empieza en minúscula, que sigue la nomenclatura camel case, como vimos en lecciones anteriores. Y a continuación, fundamental no olvidarse que llevan paréntesis. Y dentro de los paréntesis os podéis encontrar, aunque no es obligatorio, una serie de parámetros o argumentos. En este caso, vida quitada y vida actual, siempre separados por comas. Y lo importante sería el código que está dentro de la función. Dentro de la función me refiero al espacio que hay entre esta primera línea de la función, que tiene la palabra reservada function, y la cláusula de cierre de la función, que sería la palabra end. Este código que está aquí dentro será el que se repetirá, como os he enseñado antes, el que se repetirá cada vez que llamemos a la función utilizando su nombre o su identificador, que en este caso es quitar vida. Tendríamos a continuación otra función customizada, otra función que hemos creado nosotros mismos, en este caso se llama onTouch y admite un único parámetro, otherPart. Veis que utiliza la palabra reservada function, que está cerrada. Y por tanto el código que tiene la función dentro sería este que os he señalado, este que está aquí dentro. Dentro de este código podéis ver que hay, como antes, una variable, ¿veis? Local human. Esta variable viene a hacer referencia a un objeto. Esto no hace falta por ahora que profundicemos en ello, pero os lo voy a explicar de todas formas. Hace referencia a un objeto que formará parte de un objeto también que haya entrado en colisión con nuestro bloque. A continuación, lo que haremos será comprobar si el objeto que haya entrado en colisión con nuestro bloque rojo fosforescente contiene un
objeto de tipo humanoid, como hemos visto aquí, lo cual querrá decir que aquello que haya chocado con nuestro bloque rojo es un personaje, ya sea un personaje jugador o un personaje no jugador, un NPC. Y si se da esa circunstancia, lo que haremos será utilizar esta función que hemos creado antes, quitar vida, que consistía en hacer una operación tan simple como restar a un valor, restarle otro y obtener un resultado que posteriormente se devuelve, como os he explicado al principio de la lección, se devuelve a la función o a el código principal donde se le haya llamado, en este caso aquí se le llamó, y una vez que obtenemos esa información que viene de aquí, viene a sustituir la propiedad, veremos más adelante lo que es propiedad, tiene que ver con las variables, la variable health, que forma parte del objeto human que hemos mencionado antes. Esto en un comienzo es bastante lioso, lo entiendo, iréis poco a poco habituando a este tipo de nomenclatura, podéis repetir el vídeo todas las veces que necesitéis, pero por ahora lo único que quiero que entendáis, el concepto fundamental, es que las funciones, sirven para repetir código, en concreto este código que tenéis aquí, que se pueden llamar haciendo uso de su nombre y por supuesto los paréntesis y los argumentos o parámetros, que es la información que vamos a enviar, en este caso 10 y human health, y que después con esta información que mandamos de entrada a la función hará algo con esa información, ya dependiendo de qué tipo de función sea. En este caso lo que va a hacer es una resta y a continuación esa información tratada la va a devolver mediante un return, una devolución. Siempre debéis utilizar esta palabra clave y esa información de vuelta va a ser utilizada para algo en concreto. En este caso lo que vamos a hacer es modificar la vida del objeto de tipo humano que había chocado con el bloque rojo, de manera que al ser una resta lo que vamos a hacer va a ser restarle la vida actual, esta que tenéis aquí, este parámetro se correspondería con este, porque el segundo, ¿veis? El segundo, human health. Entonces a vida actual o human health le restaríamos la vida quitada. En este caso la vida quitada se correspondería con ¿qué? Con 10, obviamente, que es el primer parámetro que hemos entrado. O sea, siempre los parámetros van en orden, primero y segundo. A esta resta pues le corresponderá, esta resta será el valor de la variable vida nueva, y esa vida nueva será devuelta y sustituirá a todo este fragmento, de manera que la propiedad health de el objeto human corresponderá con este valor, con la vida nueva. A efectos prácticos, al empezar la partida, como la vida del personaje sería 100 y le vamos a restar 10 de vida cada vez que choquemos con este bloque, lo que vamos a hacer la primera vez lo dejaríamos con 90 de vida. Si se repite, pues pasaría a 80, 70, 60. Recordad que siempre va a ir de 10 en 10. Si modificamos aquí de 10 lo pasamos a 15, pues irá restando de 15 en 15. Dicho esto, lo último que nos queda es hacer, veis que aquí he puesto una línea de print que va a mostrar por consola, es decir, aquí abajo, la cadena de texto que dice la vida del jugador es, y a continuación escribirá el valor de la vida que quede al jugador, ¿de acuerdo? Que sería esta. Por último, esta última línea la veremos más adelante en otra lección, hace referencia a un evento que tiene que ver, como os he dicho, el evento de choque, de tocar. Una vez explicado esto, podemos probarlo, le damos a play, se generará el personaje y a continuación, cuando el personaje colisione, el evento de colisión provocará que, veis, aquí ha habido múltiples colisiones porque ha estado como este código se repite muchas veces por segundo, el personaje ha colisionado en distintas ocasiones con el objeto, de manera que ha ido restando la vida, como podéis ver, de 10 en 10. Si vuelvo a chocar, al final termino muriendo. ¿De acuerdo? Este es el uso principal de las funciones. Quiero que os quedéis con los conceptos fundamentales que sirven para empaquetar código y ponerle un nombre,
que permiten información de entrada y que pueden devolver valores que podemos utilizar en nuestro código para hacer ciertas cosas. Nos vemos en la siguiente lección y nada, espero que lo hayáis comprendido. Si tenéis cualquier duda podéis escribirme un mensaje o escribir en el foro.